Hoy en Objetivo Local podemos ver la conferencia que pronunció el poeta Luis García Montero en la Casa de las Aguas dentro de las jornadas culturales que con motivo del 1 de mayo ha organizado Izquierda Unida de Montilla. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la jornada de esta tarde, con la que concluiremos la jornada del 1 de mayo de este año que Izquierda Unida, como sabéis, organiza en Montilla. Yo tengo el gran placer de introducir esta sesión presentando a una persona muy importante y como digo, como sabéis, estas jornadas tienen una intención y unos objetivos que intentaremos que esta noche se cumplan con creces. Cuando se han organizado en ocasiones anteriores, lo que se pretende, entre otras cosas, igual que en esta ocasión, es resaltar algunos de los aspectos que consideramos muy importantes y que ya se consideraban importantes cuando estas jornadas se iniciaron, que, como sabéis, se remontan prácticamente a los inicios de nuestra organización. Y en estos inicios, como digo, se planteaban una serie de cuestiones ya en los documentos fundacionales que todavía siguen vigentes y con mucha importancia. De ahí que tanto estas jornadas se sigan celebrando como el que nuestra organización siga teniendo vigencia y, si cabe, pues cada vez más representación. Concretamente, dentro de esos documentos fundacionales había un compromiso que se adquirió, que era precisamente, como digo, el que nos trae a celebrar este tipo de jornadas. Y literalmente era la máxima atención a la educación, la cultura y a la formación, y a la participación de la juventud en toda la vida social. Porque desde Izquierda Unida tenemos el convencimiento, lo tenemos igual que lo teníamos anteriormente, de que estos ámbitos, la cultura y la formación, son cruciales para la justicia y para la igualdad social, y porque son las herramientas con las que contamos para que la sociedad cambie. También coincidiendo con lo que nuestro invitado literalmente también dice, lo voy a suscribir también, y es que el contrato pedagógico es la raíz de la sociedad justa, de la libertad social, de la comunidad que comprende su razón de ser. Nos sumamos perfectamente y totalmente a estas palabras, ya que nuestro compromiso pedagógico es fundamental y apostamos claramente por la libertad, como he dicho antes, y la igualdad. Y esto debe pasar, desde nuestro punto de vista, por ser personas participativas, por personas activas y que pensemos, como bien nos decía nuestro compañero Julián Guita en la anterior ponencia que hizo, personas que piensen, personas que no se dejen arrastrar pues, por la desidia o por el no va conmigo, yo no tengo nada que hacer, o el tan temido, todos son iguales. Yo estoy segura que esta noche, por lo menos, vamos a conseguir algunos de los objetivos, como digo, que nos proponemos. Y es el que disfrutemos, escuchando las palabras de Luis, antes le he llamado Jesús, perdón, las palabras de Luis, que disfrutemos, como digo, y que pensemos. Muchas gracias y os paso con José Luis. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes y os agradezco en nombre de Izquierda Unida la participación en este acto y esta asistencia. Para nosotros es un enorme placer veros aquí y disfrutar con nosotros y compartir este momento. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Luis García Montero. Luis, por hacer un poco de biografía, es un catedrático de literatura por la Universidad de Granada, es una de las principales figuras de la poesía española actual, autor de numerosísimas publicaciones, poemarios, ha recibido numerosísimos premios, autor de publicaciones en prensa, colaborador de programas de radio, etc. Podríamos estar ahora hablando de su brillante currículum que tiene como tal. En su faceta política, Luis es miembro también de la Ejecutiva Federal, tanto de Izquierda Unida como de Izquierda Abierta. Podríamos estar hablando ahora sobre toda su obra, pero Luis hoy nos acompaña para ilustrarnos con su magistral y exquisita palabra. Para mí, Luis representa a una persona comprometida con su tiempo. No es un poeta al uso que a esta hora podría estar paseando por el Baixén de Granada o por el Retiro en Madrid pensando en su próxima obra o en su próximo poema. Hoy
para los que sepan, los asistentes llevan absolutamente todo el día en la provincia de Córdoba y Sevilla con actos de Izquierda Unida, apoyando y de alguna manera levantando el ánimo y viendo cómo la gente puede reaccionar y inculcarle y ayudando a esta organización todo lo que puede. Para mí es un digno sucesor de aquellos poetas comprometidos con la sociedad que ejercían la crítica con su letra y palabra. Me refiero a Lorca, Machado, Alberti, del que fue discípulo y sé que tiene una gran amistad con él. Bueno, tenía una gran amistad con él. En estos tiempos convulsos, donde la clase política cada vez está más cuestionada, nos encontramos gente como Luis García Montero, que inspira de una forma educada, sosegada, sin aspavientos, una visión moderna sobre la izquierda, que nada tiene que ver con actitudes despóticas que estamos acostumbrados a ver en estos últimos tiempos. Hoy nos trae un tema muy interesante que espero que nos ayude a reflexionar y comprender la importancia de la cultura en nuestra sociedad. Sin más, os dejo con Luis. Bueno, muchas gracias a los organizadores del acto, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida Montilla, por invitarme a hablar con ustedes de cultura, a hacer algunas reflexiones sobre la cultura y la importancia de la cultura en nuestra sociedad desde el punto de vista de la conciencia crítica. Yo quiero empezar por lo evidente y quiero decir que esta crisis económica en la que estamos viviendo no es solo una crisis de multiplicaciones y divisiones, de sumas y restas, no es solo una crisis económica, es también una crisis de valores, es una crisis cultural. Si vivimos una situación económica que se dirige al desmantelamiento de lo público, no entra en juego simplemente un problema económico, entra en juego una mentalidad cultural necesaria para sostener y legitimar algunas decisiones. Y en ese sentido, me parece que hay que tomar conciencia de que las cuestiones económicas no obedecen a ningún tipo de ley científica, sino que responden a una mentalidad, a una cultura, a un determinado tipo de pensamiento. Por eso, para acabar hablando, por ejemplo, del disparate que supone que a los españoles nos hayan puesto para ir al teatro, al cine, un IVA del 21%, quiero hacer una reflexión de más. Pensemos que un alemán paga el 7% de IVA por ir al teatro y que un holandés paga el 4%. Nosotros pagamos el 21%. Hasta llegar a esta situación, pues quiero hacer una meditación de más largo recorrido, que tiene que ver con el desarrollo de una manera de pensar la sociedad, con el desarrollo de una determinada manera de entender la cultura que yo he ido viviendo a lo largo de mis años como escritor y como profesor. Uno de mis maestros, el ensayista Francisco Ayala, granadino también, desde el exilio discutió mucho sobre la democracia española, cómo se haría la transición, cómo vendrían las libertades democráticas a España. Un compañero suyo de exilio, el novelista Max Sau, escribió también, vino a España, se llevó una desilusión que recogió en uno de sus libros más emotivos, La gallina ciega, porque cuenta su regreso a España después de muchos años de exilio, hace una visita a final de los años 60 y se desilusiona, porque de pronto piensa que los españoles se han olvidado de la República, se han olvidado de la herencia intelectual de los republicanos, están viviendo en otros códigos y ve un país despolitizado y poco militante contra el franquismo. A Max Sau no tuvo oportunidad de conocer
pues la lucha organizada contra el franquismo que se estaba haciendo desde el movimiento obrero y desde el movimiento campesino. Lo que sí notó fue una sociedad en las grandes ciudades mayoritariamente indiferente y condenada al olvido por la manipulación histórica. Él acaba La gallina ciega contando que se encuentra en el aeropuerto de Barajas antes de volver a México a un matrimonio, una poeta alemana, un crítico de arte alemán, amigos suyos, que les cuentan que han estado por España, que han acabado yendo a Úbeda, que en Úbeda preguntaron por el convento donde había muerto San Juan de la Cruz y que el guía que le estaba enseñando el convento, cuando a ellos le preguntan ¿pero de qué murió exactamente San Juan de la Cruz?, el guía les contesta: lo fusilaron los rojos. Y Massaou dice: esta es la cultura que se ha impuesto en España. Esta gente se cree que a San Juan de la Cruz lo fusilaron los rojos. Francisco Ayala discute con él y el tono de las discusiones da lugar a una de las obras de teatro de Massaou que se llama La Vuelta. Y Ayala le comenta: mira, la democracia va a venir a España, está habiendo esfuerzos políticos. Pero te voy a decir una cosa, yo creo, y Ayala era sociólogo, que la democracia que viene a España es una democracia que va a llegar aquí como un electrodoméstico, como un SEA 600, como el turismo de las suecas, porque el discurso que va a determinar la transición es el discurso de un capitalismo español que ya se siente limitado en el interior de la autarquía franquista, que lo que quiere es desarrollar sus negocios dentro del capitalismo europeo avanzado y para eso necesita romper las costuras de la dictadura y ir a una democracia formal al servicio de los mercados. A mí me parece que Francisco Ayala nos llamó la atención sobre algo muy importante, y es que en la transición española no hubo realmente una tensión entre la dictadura y los demócratas. Yo creo que a la altura de 1975 existía la extrema derecha, pero existía más bien de manera testimonial y como una posible amenaza a utilizar por los verdaderos poderes políticos y económicos del tiempo, que se habían dado cuenta de que ya la dictadura les cortaba sus negocios y que necesitaban un tipo de democracia liberal que permitiese su integración en el capitalismo desarrollado europeo. Y esta democracia del capitalismo desarrollado mantuvo una tensión con otra concepción de la democracia, que fue la defendida por el movimiento obrero, por los sectores organizados de la izquierda, en los sindicatos, en los partidos políticos, que entendían la democracia como una posibilidad de transformación de la sociedad, como una posibilidad de dignificar la vida laboral y los derechos cívicos de los ciudadanos. Por desgracia, en la correlación de fuerzas de entonces, creo que se impuso la democracia del capitalismo desarrollado, que pactó libertades formales a costa de perpetuarse como oligarquía económica en la realidad española. Y de hecho, a mí me parece que buena parte de las dificultades que estamos sufriendo estos años en la crisis, que no es solo una crisis universal, sino que es también una crisis española, porque está habiendo un daño especialmente grave en España, se debe a que la oligarquía económica, la oligarquía de los bancos, es heredera directa de la economía franquista y nunca sufrió un proceso democrático serio. Por eso actúa con tanta prepotencia como actúa y por eso aquí soportamos leyes como la ley hipotecaria, que sería inconcebible en cualquier país de Europa medianamente democrático y ni siquiera en los Estados Unidos. Planteo todo esto porque me parece que hay que ser conscientes
de que la transición española no solo fue el paso de una dictadura a una democracia en el sentido del voto. Fue el paso también dirigido de un país subdesarrollado a un país instalado en el capitalismo más avanzado y más devorador. Y eso impuso también su discurso cultural. Y ese es el discurso cultural que poco a poco se ha ido desarrollando en la medida en que las élites económicas se han ido desprendiendo de los compromisos que habían asumido en la transición y en la Constitución de 1978, han dado por muertos los pactos y se han inclinado hacia el capitalismo más desalmado, sin ningún tipo de compromiso social. En ese sentido, el descrédito de lo público, el descrédito de lo político y el descrédito del contrato pedagógico me parece que entra dentro de este imperio del capitalismo desarrollado en la mentalidad cultural española impuesta a lo largo de los años 90 y del inicio del siglo XXI. ¿De qué modo ha afectado este proceso a la cultura? Miren ustedes, en la tradición ilustrada, la cultura es inseparable de la educación. La cultura significa conocimiento, la cultura significa sensibilidad. El arte forma parte de la educación porque educa nuestra sensibilidad, que es lo que nos permite saber ponernos en el lugar del otro, comprender al otro como algo con vida interior y respetarlo como algo que necesita ser respetado. En el proceso de la lectura, y yo creo que la lectura es la gran metáfora de la cultura moderna, porque es la gran metáfora del contrato social, cuando yo leo, por ejemplo, la canción del pirata de Espronceda, me pongo en la piel del pirata y al ponerme en la piel del pirata reconozco mi propia rebeldía. Es decir, la lectura es un acto por el cual aprendemos cosas de nosotros mismos siendo capaces de ponernos en el lugar del otro. Y cuando escribimos hacemos lo mismo. Yo cuando escribo tengo a un lector ideal, que es mi conciencia crítica, encima de mi mesa y digo cómo ordeno lo que quiero decir para establecer un diálogo con el lector. Y entonces, al ponerme en el lugar del lector, aprendo muchas cosas de mí mismo. Ese es el carácter educativo del arte, el carácter educativo de la cultura, entendida como conocimiento que permite también la formación de ciudadanos, la formación de la conciencia crítica. Por eso yo planteo que es imposible que exista un contrato social sin que haya un contrato pedagógico que forme a los ciudadanos capaces de hacerse cargo de ese contrato oficial, de ese contrato social. Pues bien, en estos años el concepto de cultura, y constantemente tenemos pruebas de ello, se ha deteriorado. Pasó primero a confundirse con la idea de espectáculo, dejó de ser conocimiento para ser espectáculo, en una sociedad del espectáculo, de las grandes modas, de los grandes golpes de efecto del mercado, y del espectáculo ha pasado al entretenimiento. El entretenimiento entendido además como un entretenimiento zafio, como el paradigma de la telebasura. La cultura hoy, en la idea de la sociedad y de nuestros gobernantes, tiene más que ver con el entretenimiento en el tiempo de ocio que con la formación y la educación. Y eso está marcando buena parte de nuestra mentalidad y de nuestros comportamientos. Yo repito mucho que el paradigma de la telebasura se está imponiendo también en la política y en el legislador. Un jurista insigne italiano, Ferrajoli, habla de que en nuestras sociedades, él lo analiza con respecto a la Italia de Berlusconi, en nuestras sociedades se está produciendo un proceso desconstituyente
a través de la manipulación de los instintos bajos. Si yo quiero hacer una reforma del Código Penal, puedo convocar a los especialistas en leyes, a los sociólogos, a los que están trabajando en las cárceles, que hagan un informe que vea de qué manera el Código Penal actúa en la realidad y a partir de ahí tomar decisiones. O puedo también escoger un crimen mediático, un canalla que viola a una niña, convertirlo en un escándalo mediático diario, invitar a la gente a que reaccione con los instintos bajos, no con el ánimo de hacer justicia, sino con el ánimo de un linchamiento para tomar venganza, y a partir de ahí defender una idea de mano dura, mano dura, mano dura, endurecimiento de las leyes, que no responde a lo mejor a la necesidad de la transformación de un código penal. En una sociedad dominada por los populismos, acabamos pensando con los instintos bajos y acabamos siendo convocados a reacciones mayoritarias que no tienen que ver con la razón, sino que tienen que ver con los impulsos impremeditados. Eso es la consecuencia trabajada y calculada de un concepto de cultura que ha pasado del conocimiento y de la educación al entretenimiento. Y la consecuencia de eso, por ejemplo, es que haya un ministerio que decida poner un IVA al teatro o al cine, no desde el punto de vista del bien público y de los objetos de bien público, sino desde el punto de vista del entretenimiento, como el que pone un IVA a cualquier tipo de entretenimiento o de práctica que no tenga que ver con la cultura. Por eso insisto siempre en que en esta crisis la degradación de lo cultural va inevitablemente unida a determinadas formas de imposición de la economía al servicio de las élites y en contra de los ciudadanos. Desde luego no puedo olvidarme de una cosa tan grave para la sociedad democrática y tan unida a la cultura como es el desmantelamiento de la educación pública. Estamos viviendo una verdadera agresión a la educación pública, y no solo en valores que ya parecían superados, porque empiezan a surgir otra vez los defensores de la educación segregada, los niños por un sitio, las niñas por otro, lo cual ya es grave. Pero no solo eso, es que hay un proceso calculado de degradación de la educación pública para expulsar de ella a las clases altas, a las clases medias, que como no van a querer llevar a sus hijos a una educación degradada, sin medios, sin profesores capaces de tener una atención especial, con las clases sobrecargadas y los profesores sobrecargados de trabajo, es decir, cuando haya una educación degradada, las clases altas, las clases medias van a ser expulsadas de la educación pública y van a convertirse entonces en un buen negocio para la iniciativa privada. Hacer de la educación un negocio, no un servicio público. Es decir, romper el máximo ámbito de equilibrio democrático que es una educación igual para todos, sin diferencias económicas, sin diferencias de sexo, sin diferencias de credos privados. La educación pública es otra de las grandes metáforas de un marco público entendido como convivencia donde todos podemos desarrollarnos según nuestra singularidad. Para que una comunidad exista, deben existir los cuidados. Existe una comunidad porque yo soy consciente de que a veces necesito cuidados y que a veces el otro necesita que yo lo cuide. Son los cuidados los que crean los vínculos. En todo este ataque a la educación pública y a la sanidad pública, el problema no es simplemente que nos quitan derechos, sino que se hace una pedagogía negativa que deja sin sentido a los cuidados, que nos dicen buscaros la vida cada uno por vuestra cuenta, que no formáis parte de una comunidad, no formáis parte de unos vínculos donde la gente tiene derecho a cuidar y a ser cuidada. En este sentido, el concepto de la cultura tiene que ver con los vínculos. Decía Ortega y Gasset
que lo que diferencia a los seres humanos de los animales es que los animales tienen descendientes y los seres humanos tenemos herederos, en un sentido espiritual. El ámbito de la cultura es un ámbito de los vínculos, donde la experiencia histórica del pasado, la experiencia de las tradiciones, la experiencia de los valores de una sociedad, todo eso que entendemos como cultura, como patrimonio, la recibe de sus mayores una generación y aprende a que un día tendrá que dejársela en herencia a sus hijos. John Berger, el escritor inglés, maravilloso crítico de arte, repite una y otra vez que la forma más peligrosa de cancelar el futuro es imponer el olvido en el pasado. Porque quien se queda sin pasado pierde el norte y la idea de compromiso con la generación siguiente y pierde la conciencia de que él será el pasado de una generación siguiente. Esa generación siguiente deberá recibir una herencia de la que ella es responsable. Y en eso cancelar el futuro es cancelar el pasado. En esta sociedad de la libertad individual sin dimensión social, la libertad y el individuo se quedan también sin dimensión histórica. Y eso tiene que ver con la cultura no entendida como valores y conocimientos, sino entendida como consumo de novedades, como consumo de golpes de efecto y en diálogo permanente con el olvido. Uno de los textos clásicos de la literatura contemporánea, el diálogo entre la moda y la muerte de un gran poeta romántico italiano, Leopardi, viene a plantear que para que la moda exista debe existir el olvido y la muerte. Las cosas dejan de tener valor por sí mismas, adquieren prestigio porque es lo que se lleva en esta temporada, en este momento, es lo que ocupa en un momento concreto la coyuntura del mercado, esto es lo que ahora se lleva, esto es lo que se vende y surge con fragilidad porque debe ser lo suficientemente débil como para desaparecer en poco tiempo y dar el paso a otra novedad que se convierta en un nuevo reclamo para el mercado. La lógica del consumo y del mercado necesita trabajar constantemente el olvido. Pone en duda las tradiciones, pone en duda la experiencia histórica y la cultura como memoria y como patrimonio. Y es lo que hace que los seres humanos olviden una experiencia que viene de una tradición larga. Cuando las tribus se reunían en torno de una hoguera para contar los cuentos que vinculaban una sociedad, que creaban los vínculos de una comunidad, era normal que el que tomara la palabra dijera: yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contaros una historia. Y contaba la historia de su comunidad y empezaba diciendo: yo, nieto de tal e hijo de tal, no solo para recordar de dónde venía, sino para que su hijo fuese aprendiendo que un día él debería tomar la palabra y debería ser él el que dijera: yo, nieto de tal e hijo de tal, os voy a contar una historia que enlazara la vinculación de la comunidad con la generación siguiente y con sus hijos. La imposición del olvido, la pérdida de la memoria, la consagración del tiempo de lo instantáneo, la consagración del tiempo del consumo, que no valora las cosas por su significación, sino por su posición de moda en la cadena del mercado, está siendo otra de las grandes agresiones al concepto del patrimonio y de la cultura que nos vincula como sociedad. Y en este sentido, me parece que Albert Camus, uno de los pensadores que más peso ha tenido en mi formación como ciudadano, como escritor, tenía mucha razón cuando en El hombre rebelde, uno de sus grandes libros, nos avisó de que la degradación
del tiempo de ocio para una democracia es tan peligrosa como la degradación del tiempo laboral. La degradación de la dignidad laboral suele ser inseparable de la degradación del tiempo de ocio. Y cuando en el tiempo de ocio se les hurta a los ciudadanos lo que debe ser conocimiento, lo que debe ser educación de la sensibilidad, lo que debe ser formación de ciudadanos, se está desvinculando a la sociedad y se está imponiendo la ley de la libertad egoísta, el no me cuentes tu vida, el sálvese el quien pueda. Yo soy poeta y soy catedrático de literatura, y yo no me dedico a dar clases y a ser filólogo porque me hiciera mucha ilusión saber poner una nota al pie de página. Y yo no me hice poeta porque quisiera escribir un endecasílabo perfecto. Si yo me dedicara a escribir endecasílabos perfectos o a poner una nota al pie de página, sería un tecnócrata, acumularía saberes, técnicas, pero estaría separado de una idea que yo creo que es la que dignifica a los oficios como ámbito de socialización, de compromiso con la sociedad. Y me gusta reivindicar la palabra vocación cuando hablo de cultura desde mi propia experiencia. Un médico no solo es buen médico por saber mucha medicina, sino por poner su saber al servicio de la dignidad de sus enfermos y de la dignidad de la vida humana. Un economista no es un buen economista simplemente por saber mucha economía. Si trabaja para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, su saber se convierte en una tecnocracia, pero no está al servicio de la dignidad humana. Creo que con la cultura nos ocurre lo mismo, y yo soy profesor por vocación y poeta por vocación. Y me siento heredero. Si yo escribo poesía es porque hubo gente como Rafael Alberti, como Federico García Lorca, como Antonio Machado, como Miguel Hernández, que comprometieron su palabra con la emancipación de los seres humanos, hacer más libres a los seres humanos. Decía Antonio Machado que la verdadera libertad nos la jugamos no cuando decimos lo que pensamos, sino cuando podemos pensar lo que decimos. Y para eso sirve la cultura, para darnos las armas suficientes para hacernos dueños de nuestras propias opiniones y no dedicarnos a repetir como loros lo que han puesto sobre el ambiente las poderosísimas técnicas de control de las conciencias que tienen los poderes establecidos en una sociedad mediática. Por eso creo que es fundamental tomar conciencia de que la crisis económica es inseparable de la crisis cultural y volver a recordar con Camus que hasta que no dignifiquemos nuestro tiempo de cultura no seremos capaces de dignificar nuestro tiempo de trabajo. Nada más, muchas gracias.